Bienvenidos al curso de programación en C para microcontroladores ATmega, impartido por el Laboratorio de Sistemas de Control del Departamento de Automatización y Control Industrial de la Escuela Politécnica Nacional. El día de hoy tendremos nuestra última clase cuyo tema es la comunicación serial. El objetivo de la clase es conocer el manejo y configuración de la comunicación serial asíncrona en un microcontrolador ATmega. Los temas para la clase de hoy son una introducción, interfaz de comunicación USART, manejo y configuración de los registros de la interfaz USART. Vamos a ver una creación de un HMI en la View. Finalmente veremos algunos ejemplos de aplicación. Como introducción, la comunicación entre varios dispositivos es muy importante, ya que esto nos permite amplificar el rango de funcionamiento que tenga un determinado sistema, ya que es diferente si este funciona por sí solo, ¿sí? A que funcione o logre interconectarse con equipos de diferente función. Entonces, dentro de los tipos de comunicación tenemos la comunicación paralela y la comunicación serial. La comunicación paralela pues tiene la definición de que todos sus datos se transmiten a la vez, es decir, de forma paralela, tal como se lo muestra en el gráfico, ¿sí? De un sistema 1 se transmiten de forma paralela a un sistema 2. Tiene ciertas ventajas, sin embargo no es la comunicación que más se usa. La comunicación serial, por su parte, pues como dice su nombre, se envían datos de manera serial, es decir, uno detrás de otro. Dentro de la comunicación serial tenemos dos tipos, la comunicación serial asíncrona y la comunicación serial síncrona. La comunicación serial asíncrona, como dice su nombre, asíncrona, ¿sí? No existe un sincronismo entre ambos dispositivos o entre los dispositivos que realizan la comunicación, es decir, cada dispositivo va a manejar su propia señal de reloj, ¿sí? Dentro de la comunicación síncrona, bueno, como dice su nombre síncrona, todos los dispositivos estarán comandados por una sola señal de reloj. Dentro de este tipo de comunicación serial síncrona tenemos la comunicación USART, que viene de cuyo significado es Universal Synchronous Receiver Transmitter. Tenemos la comunicación SPI, Serial Peripheral Interface, y la I²C, que es el Inter-Integrated Circuit. La comunicación que nosotros vamos a revisar en la clase del día de hoy es la comunicación serial asíncrona, ¿sí? Cuyo nombre también es USART en ambos casos, solo que nosotros usaremos el modo asíncrono, ¿sí? Es decir, no el modo síncrono. ¿Qué tipos de formas de transmisión existen? Tenemos la transmisión simplex, ¿sí? Entre ambos dispositivos. ¿Cuál es esta? Pues donde solo se permite la transmisión de información en un único sentido, ¿sí? Es decir, el transmisor le envía al receptor y no existe una respuesta por parte del receptor, ¿sí? Únicamente el transmisor le envía los datos. Por eso se dice comunicación unidireccional. También tenemos la transmisión half duplex, ¿sí? Que permite la transmisión de información en dos sentidos, pero no de forma simultánea. Es decir, el transmisor le envía, ¿sí? Y cuando se termina ese envío de datos, puede ser que el receptor también le devuelva la respuesta, pero no en el mismo instante, ¿sí? No simultáneamente. Y por último, la transmisión full duplex permite la transmisión de información en los dos sentidos de forma simultánea, ¿sí? Que es básicamente lo que estamos apreciando en la imagen. Esta es la más completa. ¿Qué tipos de métodos de comunicación serial existen? Tenemos la transmisión síncrona, como les había comentado anteriormente. Vamos a ver un poco más detallado esto. Como dice su nombre síncrona, pues los datos se envían uno a continuación del otro, ¿sí? Desde la línea TX a la RX. Ya vamos a ver qué significan esto más adelante. Pero les adelanto, significa transmisión y recepción, ¿no? Tanto el transmisor como el receptor son sincronizados con una línea adicional que transmite los pulsos de reloj. Entonces, dentro de los tipos de comunicaciones más comunes con este método de comunicación son la I²C y la SPI. Sin embargo, la USART también trabaja con este método. Entonces, aquí tenemos un gráfico, ¿sí? Si se fijan, el dispositivo 1 tiene un transmisor y un receptor. El dispositivo 2 también tiene un receptor y un transmisor, pero la diferencia es que ambos van a trabajar con una única señal de sincronismo, que es la señal que está, la del reloj, que está en color verde. La transmisión asíncrona, que es la que vamos a realizar ahorita, pues no se emplea una señal de reloj,
¿sí? Pero para que los dispositivos se entiendan, se encapsulan los datos con un bit de inicio y uno o dos bits de parada. Esto ya depende o es parte de la trama de los datos, ¿sí? Y estos bits de inicio y de parada pues se consideran para que no exista desincronismo en las señales que se están enviando. Y se tiene un acuerdo en la velocidad de transferencia de los datos, ¿sí? Igual esto ya lo vamos a eh, embarcar más adelante. Entonces, aquí tenemos un esquema, básicamente es el mismo, con la diferencia de que no tenemos una señal de sincronismo entre ambos dispositivos. Entonces, dentro de hablando de los microcontroladores Almega, para comunicación serial manejan lo que es la interfaz user. Como les había mencionado, viene del acrónimo Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Entonces, algunas características de esta comunicación son que, bueno, es la forma más sencilla de hacer una comunicación entre un microcontrolador y un dispositivo externo, o puede ser también otro microcontrolador, ¿sí? Tiene la operación full duplex, ¿sí? Puede soportar tramas con 5, 6, 7, 8 o hasta 9 bits, ¿sí? Hablando ya del microcontrolador Almega, de datos y 1 o 2 bits de paridad, ¿ya? Vamos a ver qué significa esto. Posee detectores de errores de trama, ¿sí? También posee la opción de trabajar con doble velocidad, ¿sí? Trabajando en modo de comunicación asíncrono. Y posee 3 interrupciones separadas para obtener la transmisión, para realizar un registro de datos vacíos para la transmisión y un registro de datos vacíos para la recepción. Entonces, esto lo vamos igual a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona la trama de la interfaz user, ¿sí? Entonces, siempre tenemos nosotros un bit de inicio, ¿sí? Y pues aquí nosotros vamos a tener la palabra que es el dato, como les había indicado, puede ser de 5, 6, 7, 8, 9 bits, pero por lo general vamos a trabajar con datos de 8 bits. Finalmente tenemos el bit de paridad y el bit de parada. ¿Qué ubicación? La ubicación de pines importantes de la interfaz user simplemente son dos: los pines de recepción y de transmisión, que están en el puerto D, en el pin PD0 y en el pin PD1. ¿Sí? Aquí el RX de 0 y el TX de 0 respectivamente. Ahora sí, vamos a ver lo que son los registros de eh, esta interfaz de comunicación. Tenemos primeramente el registro VRR, significa el User Baud Rate Register, ¿sí? Entonces este registro es la base para que nosotros generemos el clock, ¿sí? Solo se usan 12 bits. Recordemos que habíamos dicho que si hay un acuerdo de velocidad entre ambos dispositivos. Entonces ese acuerdo de velocidad o ese acuerdo de señal de reloj se trabaja en este registro, ¿sí? En el VRR. Entonces, como él dice, es un registro de 12 bits, ¿sí? Que tenemos la parte baja y la parte alta. Y estos bits pues simplemente no se los usa para esta interfaz de comunicación. Entonces, dependiendo del valor que se cargue en este registro y del modo de operación que nosotros queramos configurar para la interfaz user, se establecerá pues un valor de velocidad de transmisión en base o con base a la siguiente tabla. Miren, aquí tenemos. Esta interfaz de comunicación tiene tres modos de operación. El modo normal asíncrono, que es el modo en el cual nosotros vamos a trabajar. Tiene un modo de doble velocidad asíncrono, ¿sí? Y un modo síncrono, ¿sí? Recordemos que en el modo síncrono pues ya existe una señal de sincronismo, por lo cual aparece este término que se llama maestro, ¿sí? Dado que el maestro es aquel dispositivo que genera la señal del reloj. Entonces, nosotros, el acuerdo de velocidad o la velocidad con la que se transmiten los datos, ¿sí? Es conocido como baudio, ¿sí? O baud rate. Entonces, esos baudios nosotros existen valores predeterminados para poder trabajar. Sin embargo, pues siempre se llega a un acuerdo, o bueno, especialmente nosotros vamos a trabajar con una velocidad de transmisión de 9600 baudios, ¿sí? Entonces, si nosotros ya sabemos la velocidad de transmisión, lo que podemos hacer es calcular el valor del registro VRR en base a la siguiente ecuación, ¿sí? La frecuencia del CPU nosotros habíamos trabajado con 8 MHz dividido para 16 por los 9600 baudios menos 1. Entonces, si nosotros metemos eso en la calculadora, ¿sí? Recordemos que estamos trabajando en el modo normal asíncrono, ¿no?
Entonces sería 8 MHz por 10 dividido por 16 por 9600 menos 1 nos da un valor de 51.08, ¿sí? Entonces recordemos ese valor, 51.08, el registro VRR. Entonces, existe en el datasheet del microcontrolador una tabla que se puede decir nos ahorra la acción de calcular. Sin embargo, pues ustedes se dan cuenta, no es muy difícil, ¿no? Sin embargo, existe la tabla, ¿sí? Para que nosotros podamos determinar este valor. Si se fijan, aquí tenemos los valores predeterminados que existen para la velocidad de transmisión, desde 2400, 4800, 9600, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y nosotros, si se fijan aquí, tenemos para los 9600 un valor del VR de 51 cuando trabajamos a una frecuencia de oscilador de 8 MHz. ¿Sí? Existen más valores si trabajamos con otra frecuencia de oscilación, con otra frecuencia. Existe también en el datasheet más tablas de estas, donde se tiene para frecuencias de oscilación de 1 MHz. Entonces, si no quieren calcular, pueden ir directamente a ver acá el valor. ¿Sí? Entonces, este error que nos da 0.8, pues es básicamente porque nos da, cuando calculamos, nos da 51.08. Simplemente es el error que existe o esos decimales que no son, para que no sea un valor exacto. Pero al ser un error pequeñito, estamos dentro de lo adecuado, no hay ningún problema. ¿Sí? Los pueden calcular o pueden venir a la tablita a revisar, dependiendo de la forma que quieran trabajar. Este valor U2xn y U2x, bueno, que vale 0 y aquí vale 1, pues ya lo vamos a ver más adelante. Simplemente es para trabajar en modo normal o para trabajar en modo doble velocidad, ¿sí? De manera asíncrona. Si ustedes eligen trabajar en modo doble velocidad, pues tendrán que venir a la tabla y con 9600 y con una frecuencia de 8 MHz, su valor les dará 103. Nada más. Listo, otros registros del interfaz user es el UDR0, ¿sí? En este caso, este es el registro para la lectura y escritura de los datos, ¿sí? Bueno, las letras IO0 puede hacer referencia a dos registros, ¿sí? Que están ubicados en la misma dirección. Es un registro solo para la transmisión de datos, que es el TX, y el otro registro que es solo para la recepción de datos, que es el RX, ¿sí? Entonces aquí es donde se va a almacenar el dato que nosotros queramos transmitir o que vayamos a recibir. Entonces la confirmación de la lectura o escritura en este registro se lo hace mediante la lectura del estado de las banderas, ¿sí? Que estarán ubicados en un registro que vamos a ver más a continuación. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a ver los registros que nosotros tenemos que configurar para poder trabajar esta interfaz. El primer registro es el UCSR0A, que es el registro de control y estado. Entonces tenemos aquí varios bits, ¿sí? Vamos a analizarlo uno por uno. El bit 7, el bit RXC0, es la bandera de, de tener una recepción completa. Entonces esta bandera se establece en uno lógico, se setea, cuando hay datos no leídos en el buffer de recepción y se borra cuando el buffer de recepción está vacío, ¿sí? Esta bandera se limpia cuando se leyó el dato en el registro. Entonces básicamente cuando existe un dato, cuando se recibió un dato, pues esta bandera pues se pone en 1, ¿sí? Y cuando no, pues simplemente estará en 0. El bit de 6 es el bit TXC0, que es la bandera de transmisión completa. Esta bandera de igual forma se establece en 1 cuando no hay datos nuevos actualmente presentes en el buffer, ¿sí? Es decir, el buffer ya está vacío ya que se ha concluido con la transmisión. Entonces, el buffer, que es donde se almacenan los datos, ¿sí? Y cuando está vacío significa que ya se han enviado los datos, es decir, que del microcontrolador se envió el dato, por lo tanto tenemos una transmisión completa, por lo cuanto este bit o esta bandera se seteará en 1. El bit 5, que es el UDR0, que es el User Data Registry Empty, indica que el registro UDR, que es donde se almacena el dato, el registro UDR de transmisión, está vacío y por lo tanto es posible transmitir un dato. Básicamente este bit, perdón, funciona de la misma forma que la misma manera que el de transmisión completa, ¿sí? Vamos a ver ya en el ejercicio de aplicación que esta bandera es la que nosotros vamos a tener que leer, ¿sí? Es más recomendable leer esta, ¿sí? Que leer la bandera de la transmisión. El bit del bit 4 al bit 2
son banderas de detección de errores en la trama, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el bit FE, que es una bandera de error de trama, el DOR, que es una bandera por error de acceso de datos, y el UPE, que es una bandera por error de paridad. Aquí tenemos el bit U2XN, si recuerdan este bit lo vimos en la tabla que tenía muchos valores, pues y los había comentado, ¿no? Que simplemente nos dobla la velocidad de transmisión user. Entonces nosotros, dependiendo de cómo configuremos este bit, podemos escoger el modo de, si trabajamos en modo normal asíncrono o en modo doble velocidad asíncrono, ¿sí? Entonces, para modos de operación asíncrono, este bit debe ponerse en un uno lógico. Para cambiar el modo normal asíncrono al modo síncrono doble velocidad, ¿sí? Entonces, recapitulando, si este está en 1, trabajamos en modo doble velocidad asíncrono, y si está en 0, pues trabajamos en modo normal. Y por último el bit 0, que es el MPCM, ¿sí? Que es un modo de comunicación para multiprocesadores. Entonces este habilita el modo de comunicación entre multiprocesadores bajo un esquema de maestro-esclavo. Este bit no lo vamos a utilizar ya que estaríamos trabajando con el modo síncrono, ¿sí? Es decir, donde exista un maestro y un esclavo para realizar la comunicación. Continuando con los registros de esta interfaz, tenemos el registro UCSR0B, que es un registro de control de estados, ¿sí? Sigue siendo un registro de control de estados, pero es la parte B. De igual forma tenemos algunos bits, vamos analizándole. Tenemos el bit 7, que es el bit RxCIE0, ¿sí? En este caso, estos bits son para habilitar las interrupciones, ya sea por recepción o por transmisión. Entonces, si se escribe un monológico en este bit, las interrupciones, bueno, y las interrupciones globales están habilitadas, que esto ya es parte de, ¿sí? Ya sabemos que para que funcionen las interrupciones globales tienen que estar habilitadas con el comando SEI. Entonces, se produce una interrupción cuando se recibe un dato, ¿sí? Entonces, cuando el microcontrolador recibe un dato, pues básicamente se genera una interrupción cuando este bit está habilitado. De igual forma es para el bit 6, ¿sí? Para el bit de XCIE0, para el bit para la transmisión, ¿sí? Y en este caso tenemos el UDRIE0, ¿sí? Que es igual el habilitador de interrupción para cuando el buffer de transmisión está vacío. Tenemos el bit 4, que es el bit RxEN0, que en este caso nosotros con este bit podemos habilitar la recepción, ¿sí? Esto es muy importante, estos dos bits siempre, dependiendo de lo que queramos hacer, si queremos transmitir y recibir datos, pues estos bits tienen que estar habilitados, ¿sí? Entonces, este bit si se escribe en uno lógico, pues habilitamos la recepción de los datos, ¿sí? Cuando nosotros habilitemos este bit, decimos que el pin que está en el RX, que si más no me equivoco es el pin PD0, ya no puede ser utilizado como pin de propósito general, es decir, no puede ser configurado ni como entrada ni como salida, cuando habilitemos este bit de recepción. De igual forma pasa con el bit de transmisión, ¿sí? Exactamente lo mismo, hay que habilitarlo, y pues con eso el pin PD1 deja de funcionar como registro de propósito o como pin de propósito general. El siguiente bit es el bit UCSZ02, ¿sí? Que nos indica el tamaño del dato con el cual nosotros vamos a enviar. Este bit es parte o hace referencia o está ligado a 2 bits más del registro UCSR0N, ¿sí? Ya, entonces, bueno, como digo, define el tamaño del dato en conjunto con otros 2 bits, ya le vamos a revisar más adelante esto. Y finalmente el bit 1 y el bit 0 pues son unos bits que están destinados cuando nosotros trabajamos con un dato de 9 bits, ¿sí? Entonces recordemos que el registro UDR0, donde se almacenaban los datos, era solo de 8 bits. Entonces se preguntarán, ¿cómo podemos trabajar con un dato de 9 bits si mi registro donde se almacena el dato enviar o recibir solo maneja 8 bits? Pues para eso están destinados estos 2 bits de acá, ¿sí? Dice, en la recepción y transmisión se almacena el bit más significativo de un dato de 9 bits. En nuestro caso no lo vamos a utilizar, simplemente vamos a trabajar con datos de 8 bits. Finalmente el registro UCSR0C, 0C. Igual es un registro de control y estados. Entonces vamos a analizar igual los bits. El bit 7 y el bit 6, el bit UMSEL
0. Simplemente nosotros con esto podemos seleccionar el modo de trabajo del user, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros ponemos esta combinación, pues trabajamos en el user asíncrono, ¿sí? Después, no nos confundamos, anteriormente en el registro UCSR0A podíamos definir el modo de velocidad con el cual nosotros queremos trabajar, más no el modo de operación del user. Entonces aquí pues podemos definir que se trabaje con el modo asíncrono, con modo síncrono, ¿sí? Estos bits pues no nos sirven para nada, son bits reservados para otra cosa. Y pues si se fijan acá la combinación 1-1 trabajamos con el modo de comunicación SPI, ¿sí? Es decir, con esta interfaz también vamos a poder trabajar haciendo un user y mezclándolo con el protocolo de comunicación SPI. Ya, bueno, esto no lo vamos a ver en esta clase. El bit 5 y el bit 4, pues el bit UPM0 nos indica el modo de paridad, ¿sí? Entonces, dependiendo de la combinación que pongamos, si ponemos 00, la paridad está deshabilitada. Estos bits no nos servirán para nada, están reservados para otra cosa. Y aquí habilitamos la paridad par y la paridad impar, dependiendo de lo que necesitemos. El bit 3, el bit USBS0, nos indica cuántos bits de parada yo debo poner. Por lo general siempre vamos a trabajar con un solo bit de parada, ¿sí? Listo. El bit 2 y el bit 1, el que se llaman UCSZ0, nos indica el tamaño del dato. Como les había indicado esto, nosotros este bit de aquí habíamos visto que está en el registro UCSR0B. ¿Sí? Entonces hay que combinar ese bit de este registro con los dos bits de este registro UCSRC. ¿Sí? Entonces si se fijan, si escogemos esta combinación, tenemos 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits. Con este de aquí es con el que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Estos bits están reservados y acá es cuando nosotros trabajamos con 9 bits. Listo, entonces nada difícil. Listo, esa es toda la teoría que debemos conocer. Ahora vamos a generar o realizar nuestro primer ejercicio de aplicación. Vamos a hacer algo muy interesante. Nos dice implementar un sistema el cual tenga un HMI, ¿sí? HMI significa Human Machine Interface, o interfaz hombre-máquina. Entonces, que nos permite realizar lo siguiente. El microcontrolador deberá enviar un dato de 8 bits al HMI, ¿sí? Sí, de aquí, nuestro microcontrolador tendrá que enviar un dato de 8 bits al HMI que va a estar en nuestro computador, ¿sí? El cual deberá presentar dicho dato en 8 LEDs indicadores. Entonces, básicamente nosotros con un DIP switch, ¿sí? O la forma que ustedes deseen, simplemente tendrán que ingresar a cualquier puerto un dato de 8 bits, ¿sí? Y este dato de 8 bits no tiene que estar reflejado no acá, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver desde otra cosa. Tendrá que reflejarse en un HMI, es decir, aquí, donde dice dato recibido. ¿Ya? Pues lo que pongamos acá tiene que reflejarse acá. ¿Qué más debe hacer? Desde el HMI, es decir, desde acá, nosotros deberemos enviar al microcontrolador un dato igual de 8 bits, es decir, así se ven. Y este se mostrará en 8 LEDs conectados a un puerto del mismo microcontrolador, es decir, acá. Entonces, lo que pongan en este DIP switch se verá reflejado en el HMI. Y lo que pongan estos botones se verá reflejado en los LEDs que están conectados al microcontrolador. Recordemos, al estar haciendo simulaciones, pues todo nuestro sistema, todo va a estar en el mismo computador. Entonces tal vez se confundan cuando les dice un HMI en el PC. Entonces, si estuviéramos trabajando ya de manera un poco más real, todo lo que está aquí en la simulación en Proteus debería estar de manera física, de manera real, conectado a un protoboard o en una baquelita, ¿sí? Y este sistema que está de manera ya real tiene que ser capaz de conectarse a un HMI que sí va a estar en la computadora. Esto no puede estar de manera física. Esto va a estar en un software. Bueno, ya le adelanto, se deben imaginar. El software es la View, el cual nos permite hacer comunicación serial con el micro en mega y nos permite hacer un HMI como tal, ¿sí? Entonces, en este caso, para la simulación, el Proteus va a ser como que nuestro sistema real físico y nosotros tendremos que comunicar al Proteus con el software LabVIEW, que es donde va a estar ubicado nuestro HMI. Entonces, vamos a proceder a realizar el código
Y de igual forma les voy a proceder a explicar cómo realizar de manera muy rápida, de manera general, este HMI, ¿sí? Entonces, una pequeña introducción a la view, pues, eh, para que ustedes entiendan este curso deben tener un poco de conocimiento de la view. Si no saben, pues es un poco más complicado que se entiendan este tipo de cosas. Entonces, la view, pues, es un software de programación gráfica, ¿sí? Que nos permite diseñar diferentes interfaces gráficos, ¿sí? En este caso es un HMI. Permite realizar, en verdad, muchas operaciones, pero dentro de las más importantes, dentro de las que más utilizamos, es pues realizar un HMI, ¿sí? Entonces, cuando nosotros abrimos el software LabVIEW, automáticamente se nos abren dos ventanitas, ¿sí? La primera ventanita, la que tenemos en plomo con cuadritos pequeñitos, se llama el panel frontal. Aquí es donde nosotros vamos a poder diseñar todas las cosas o todos los elementos que nosotros queremos que el operador que va a, valga la redundancia, operar el HMI, la persona que va a operar el HMI, pues maneje. ¿Sí? Es decir, si quiere que se vea un LED, si quieren mover, no sé, ver algún gráfico, aplastar algún botón, mover algún slider, entonces todo eso se va a poner acá. ¿Sí? Y acá pues en el otro que se llama el diagrama de bloques es lo que básicamente nosotros como ingenieros tenemos que diseñar para darle funcionamiento a todo lo que pongamos en el panel frontal. ¿Sí? Entonces aquí decimos, ¿no? En el panel frontal muestra cómo se va a ver el HMI. En el diagrama de bloques, pues, se añade la programación de los elementos ubicados en el panel frontal. ¿Sí? Entonces, donde nosotros vamos a trabajar más es en este diagrama de bloques. Entonces, ¿cuál es el esquema básico que ustedes tienen que realizar o deben saber para realizar una comunicación serial? O los elementos básicos que tienen que utilizar para realizar la comunicación serial. Entonces, cuando estemos en la view, pues ya vamos a ver esto en el ejercicio más claro. Simplemente nosotros tenemos muchas herramientas, muchos toolkits para poder trabajar con la comunicación serial. Entonces existe una muy especial. Damos clic derecho en esta parte y se nos abre toda esta ventanita. Vamos a Instrument y O y aquí tenemos una opción que se llama Serial. Aquí con todos estos elementos nosotros vamos a poder realizar o tenemos los elementos básicos para poder realizar una comunicación serial con el micro. ¿Sí? Ya lo vamos a ver esto más a detalle en el ejercicio, cuando desarrollemos el ejercicio de aplicación. Sin embargo, aquí les muestro el elemento o el esquema básico para poder realizar la comunicación serial. ¿Sí? Tenemos un esquema que nos permite configurar los parámetros de la comunicación, un bloque que nos permite escribir el dato, es decir, en este caso de la view va a escribir al Proteus o al microcontrolador. Esto que nos permite contar el número de caracteres que existe en el buffer del computador para que después procedamos a leer esos caracteres cuando el micro nos envíe un dato. Y finalmente tendremos que cerrar el puerto y con esto ya tendríamos todo. ¿Sí? Entonces, como les decía, esto aquí es un buffer de escritura y se pone el dato a ser enviado al microcontrolador. Ya vamos a ver que siempre va a ser del dato tipo string. Y acá pues un buffer de lectura que si aquí se pone el dato a ser recibido por el microcontrolador o a ser leído, ¿no? Entonces, este esquema básico les vamos a explicar o realizar cuando siempre, o sea, siempre que deseemos realizar una comunicación serial. Ahora, al estar trabajando en una simulación, ¿sí? Nosotros necesitamos generar puertos virtuales para que se comunique entre el Proteus y el LabVIEW. Recordemos que esto tendría que estar hecho de manera física, o sea, de manera real, por lo que ahí no sería la necesidad de un puerto virtual. ¿Por qué? Porque básicamente el computador tiene ya un puerto físico y nosotros tendríamos que conectar desde ese puerto físico al sistema que esté en el microcontrolador, ¿sí? Pero al no estar trabajando de manera directa con un sistema físico, sino estar haciendo simulación, que también es de mucha ayuda, necesitamos crear unos puertos virtuales. Entonces esto se lo hace utilizando el programa Virtual Serial Port, ¿sí? Que es uno de los programas que nos permite generar. Existen otros, pero yo he optado por utilizar este. Entonces es necesario que se instalen este programa y pues ahí cuando abran cuando abran el mismo, pues simplemente aquí donde dice COM1, COM2, ustedes tienen que darle Add Pair.
Entonces, cuando ustedes le añadan, pues automáticamente se les van a generar dos puertos virtuales y pues ya más adelante les indicaré dónde nos aparecen estos dos puertos virtuales, ¿ya? Finalmente, para ya terminar la parte introductoria para proceder a realizar el programa, les indico cómo sería la conexión real de un sistema. Entonces, fíjense, tenemos un computador que puede ser nuestra computadora portátil o una computadora de escritorio, donde nosotros tenemos nuestro HMI o nuestro software LabVIEW, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros aquí tendremos que conectar, bueno, nuestro computador debería tener un conector del tipo serial, ¿sí? O un conector del tipo DB9 para poder realizar la comunicación. Sin embargo, los computadores de ahora ya no vienen con esos conectores, máximo vienen con un HMI, HDMI y con los puertos USB. Entonces, en la actualidad existen unos conversores, ¿sí? Que nos permiten simular este puerto serial, ¿sí? Nosotros tenemos que conectarle al computador el puerto USB y este automáticamente hace todo el trabajo, ¿sí? Y dentro de estos pines que tiene este conversor, nosotros tenemos los pines de recepción, transmisión, ¿sí? Entonces esos son los que tienen que estar conectados directamente al microcontrolador. Ya, y en el microcontrolador, pues aquí nosotros ya haremos la programación que nosotros queramos y en este caso moveremos lo que nosotros deseamos. Puede ser que desde el HMI enviemos una señal para variar el ancho de pulso de un PWM para mover un motor, o que aquí estén conectados diodos LED para prender unas luces, entre otras, ¿sí? Entonces, aquí en esta flechita es bueno, nosotros trabajamos con nuestros puertos virtuales para simular, ¿sí? Porque, bueno, no vamos a poder simular esto en el Proteus, ¿sí? Sin embargo, pues de aquí vamos directamente al microcontrolador. Listo, entonces eso con el ejercicio número uno. Entonces, vamos a proceder a realizar nuestro programa. Listo, entonces, como hemos estado trabajando en las clases anteriores, pues ya me adelanté la configuración inicial del programa. Yo tengo ya establecido un programa eh, para poderlo ya trabajar directamente. Entonces, vamos a ello. Entonces, yo pues, si se acuerdan la imagen que teníamos de aquí, sí, de hecho le voy a hacer, bueno, les voy a indicar, yo ya tengo acá ya realizado todo el circuito, ¿sí? Procedemos a explicar esta parte. Nosotros necesitábamos enviar desde el microcontrolador un dato de 8 bits, ¿sí? Y también recibir desde la view un dato de 8 bits. Entonces ese dato, pues dato enviar va a estar puesto aquí. Básicamente hemos conectado unos switches, ¿sí? Considerando las resistencias, ¿no? Entonces todo esto va a estar conectado al puerto B. Por lo tanto, el puerto B va a tener que ser un puerto configurado como entrada, ¿sí? El puerto A ha sido configurado como, perdón, no, sí, perdón. El puerto A va a ser configurado como salida, ya que bueno, acaba de recibir el dato del microcontrolador y lo va a mostrar en estos LEDs que los he conectado de esta forma, ¿sí? Lo nuevo, pues, en esto para poder realizar la comunicación serial es utilizar este dispositivo o este elemento que nos permite simular el conector de B9, ¿sí? Que es se llama, si nosotros le buscamos, se llama COM-PIM, ¿ya? Entonces, dentro de este dispositivo nosotros tenemos aquí los pines de recepción y de transmisión, que si se fijan están conectados directamente, el RX con el pin de recepción y el TX con el pin de transmisión directamente, ¿no? Listo, entonces cuando nosotros damos doble clic a esto, ¿sí? Aquí automáticamente nos indica las características de la comunicación. Si se fijan aquí nosotros tenemos los puertos virtuales que hemos creado, ¿sí? En este caso yo tengo aparte otros dos, pero aquí tengo el COM1 y el COM2, ¿sí? Ahí nos aparece. Si no creáramos pues estos puertos virtuales no nos van a aparecer, ¿sí? También tenemos aquí la velocidad de transmisión, como les había dicho 9600 y los datos van a ser de 8 bits, ¿sí? ¿Ya? Lo demás pues le podemos dejar, bueno, por default porque ya viene de la misma forma que la que nosotros vamos a trabajar. Listo, entonces vamos a proceder a lo que siempre hacemos primero y es a realizar la configuración de puertos. Entonces, en este caso, pues como había dicho, el puerto de DRA va a estar configurado, bueno, el puerto A, perdón, va a estar configurado como salida, ¿ya? El puerto B
estar configurado como entrada, por lo tanto hay que activar los pull-ups. El puerto C, en este caso el puerto C no vamos a utilizarlo, ¿sí? Y el puerto D, pues, como les había indicado en las diapositivas, nosotros no vamos a tener que configurar estos pines como entrada o como salida porque vamos a habilitar la recepción y la transmisión de la comunicación serial. Así que el puerto D no hay que configurarlo de igual forma para nada, a menos que obviamente se utilice otras cosas, ¿no? En este caso, esa sería la configuración de los puertos. Ahora vamos a hacer la configuración del user. Ya. Bueno, disculpa, escriben las cosas. Listo. Entonces, vamos a recordar qué es lo que necesitamos configurar. Como en primer punto teníamos que configurar el registro VRR, ¿sí? Recordemos. Entonces nosotros habíamos dicho pues que al calcular aquí nos daba un valor de 51, ¿verdad? Que lo habíamos visto igual en esta tablita porque vamos a trabajar con una frecuencia de 8 MHz y con modo asíncrono normal. Entonces si se fijan, nosotros en el registro VRRL, que es el bajo, ahí tenemos que cargar el 51 y en el otro pues básicamente al ser un dato menor a 8 bits pues debemos ponerle 0, ¿sí? Si fuera un dato mayor a 8 bits, sí, que los hay, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahorita tal vez mira aquí 383, ya deberíamos dividirlo en dos datos, ¿sí? Entonces en este caso no hay ninguna necesidad, por lo tanto vamos a poner VRR, esto sería el 0H, entonces este tiene que estar en qué, en 0, ¿verdad? ¿Sí? Y el VR, directamente si quieren pueden ponerle en el VRR0 todo el dato, sin embargo yo les estoy explicando para que eh, tengan todas las consideraciones en el caso de que algún rato necesiten trabajar con otro tipo de velocidad. Ya, entonces da lo mismo que lo hagamos de esta forma. Ya, entonces aquí comentémosle para que no nos olvidemos recordemos, y esto lo vamos a poner después con el U2X0, ¿sí? Con este bit, que esté igual a 0, ¿no? ¿Sí? Lo que nos quiere decir es con una velocidad de transmisión de 9600, ¿sí? Y trabajando con una de 8 MHz, para que no nos olvidemos, ¿ya? Listo, ¿qué más teníamos que configurar? Ahora sí, una vez configurado la velocidad, tendríamos que, bueno, esto era el dato, tenemos que configurar los registros UCSR0A, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Entonces aquí las banderas, pues simplemente esas van a tener que ser leídas, no tienen que ser configuradas. Entonces el 7, 6 y 5 no tienen que ser tomados en cuenta. Estas banderas igual tampoco van a ser tomadas en cuenta. Lo único que tenemos que configurar es este bit, ¿sí? Que tiene que estar en 0. Entonces como les había indicado anteriormente, eh, no es necesario que, o sea, sí, como nosotros sabemos para que trabaje en la velocidad que nosotros queremos, este U2X tiene que estar en 0, entonces no es necesario que nosotros le configuremos porque por default van a estar en 0. Sin embargo, vuelvo y repito, al ser esto una clase, ¿sí? Yo voy a configurarle para que quede bastante claro, ¿sí? Pero ustedes ya no es necesario que lo hagan. Sin embargo, yo sí lo hago. Entonces, en este caso sería 0 al bit U2X0, ¿sí? Ahí está. Entonces, comentémosle, sería modo normal a 5. ¿Ya? Listo. Eso nomás con el registro UCRA, porque esto de acá, pues no vamos a trabajar con multiprocesadores. Con el registro UCSR0B, ¿sí? Aquí sí ya tendremos que trabajar algunas cosas porque no, sí vamos a trabajar con las interrupciones, tanto de recepción como de transmisión, ¿sí? Y también vamos a habilitar la recepción y transmisión como tal, ¿sí? Recuerden para que los pines de la recepción y transmisión ya no estén como pines de entrada y salida, sino como pines de transmisión y recepción. Y configurar el tamaño del dato, ¿ya? Entonces eso sí vamos a trabajar. Entonces, verán, vamos a proceder a escribir. Esto sería el UCR0B. Vamos a escribir de esta manera.
Tenemos primero el bit RXCY 0. También tiene que estar en 1. Si no, después va a haber errores. El bit TXCY 0. ¿Qué estamos haciendo con esto? Habilitación de las interrupciones por finalización de la transmisión y recepción. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que tal vez solo utilicemos la interrupción por recepción, ¿sí? Ya que nosotros siempre, dependiendo del programa que hagamos, siempre vamos a estar transmitiendo los datos, ¿sí? Siempre el micro va a estar transmite y transmite los datos, mientras que no siempre va a estar recibiendo, porque eso depende de la view, entonces, o del dispositivo que le envíe el dato, ¿no? Entonces nosotros, para no gastar memoria, pues simplemente vamos a no estar siempre tratando de recibir datos, sino simplemente cuando se reciba, se habilita la interrupción. Pero la transmisión no va a ser así, ya lo vamos a ver más adelante. Listo. ¿Qué más? Vamos a configurar, si recuerdan, aquí está, ya habilitamos estos dos bits para la transmisión. Este bit de aquí, pues, lo vamos a dejar en... no lo vamos a configurar porque no vamos a tener una transmisión por esto, ¿sí? Perdón, no vamos a generar una interrupción por esto de aquí. Después vamos al bit 4 y 3, tienen que estar habilitados en 1 para habilitar escritos en 1, perdón, para habilitar la recepción y transmisión. Entonces, de igual forma, ¿no? El bit RXD, aquí está. Y el bit TXD, aquí está. No, bueno, este no es el bit TXD. Y ahí está, listo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues habilitación de los pines, ¿no? Ya. Y finalmente, el tamaño del dato. Si recuerdan, este tenía que estar en relación a lo que estamos acá, ¿no? Entonces, como estamos trabajando con 8 bits, este bit UCSZ02 tiene que estar en 0, nada más. Entonces, de igual forma, si no ustedes desean, no lo pongan porque al estar en 0 ya por default va por 0. Sin embargo, yo, por motivos didácticos, sí le voy a poner. Entonces, el UCSZ02. Aquí comentémosle, ¿no? Tamaño del dato, 8 bits en conjunto con el bit 2 y 1 del registro UCSR0C. Ya. Listo, ya hemos acabado el registro el registro B, ¿no? Vamos con el registro C. Aquí sí hay que configurar algunas cosas. Primero, pues estos dos bits vamos a trabajar en modo asíncrono, por lo general, por lo tanto, tiene que estar en 0, ¿sí? 0, 0. De igual forma, si ustedes desean, no lo pongan. Yo sí lo voy a poner de manera rápida. Entonces, el UMSEL00, ¿sí? Y pues vamos a copiarle rapidito. Y el 01, ¿sí? Tiene que estar en 0. Entonces, modo normal asíncrono. Después, ¿qué más necesitamos configurar? Ahí. Eh, la paridad, ¿sí? En este caso, pues nosotros podemos configurar algún tipo de paridad. Y yo le voy a configurar con una paridad par, ¿sí? Después de esto, en el audio igual nos va a permitir configurar la paridad porque en ambos dispositivos que se conecten, en este caso el micro y el audio, deben tener la misma paridad. Entonces, la paridad par es cuando, aquí está, este en 1 y este en 0, ¿no?
Entonces sería lo siguiente, UC, ¿ya? Entonces sería en 0, el UPM01 y en 1. A ver, permítame un rato. No, la verdad, sí. Vamos permítame un ratito, déjenme ver cómo le habíamos hecho acá. Ujú. Dame un ratito. Quiero revisar la paridad que ahí. Listo. No, la paridad la vamos a dejar en deshabilitada, ya no es necesario, no hay ningún problema si nosotros no activamos eso. Entonces, por tanto, esto sería UPM 00. Bueno, UPM, ¿no? Ya, entonces lo vamos a dejar deshabilitado, o sea, sin paridad, sin bit de paridad. Listo. ¿Qué más necesitamos configurar? El bit de parada, ¿sí? En este caso, pues iba a tener un bit de parada, ese bit tendría que estar en 0, ¿no? Por lo tanto, sería UC de aquí, sería el bit USB S0. Ahí está. Un bit de parada. Y por último, el tamaño del bit, ¿no? En este caso eran estos dos últimos registros, los dos últimos bits, perdón. Al trabajar con 8 bits, todos estos dos tienen que estar en 1. Por lo tanto, sería que USZ01 y UCSZ00 tienen que estar en 1. Entonces, tamaño del dato 8 bits. Listo. Listo. Entonces, si se fijan, estaba bastante larguito, pero eso es lo que hay que hacer. Sin embargo, por último, habilitamos las interrupciones globales, ¿no? Porque estamos trabajando con la habilitación de las interrupciones. Listo. Entonces, ahí está la configuración de todo lo que es el puerto serial. Es un poco largo, pero no es muy difícil de hacer. Ahora sí, vamos a hacer nuestro. Entonces, verán, para que nosotros enviemos el dato, como les había dicho, nosotros necesitamos enviar a cada rato. Es decir, necesitamos que nuestro microcontrolador, bueno, depende de la aplicación que haga. En este caso, yo voy a hacerlo así, es decir, voy a estar enviando el dato constantemente, ya, una y otra vez, para que la view me lo reciba. Ya la view sabrá qué hace con el dato, pero lo estaré enviando constantemente. Entonces, para hacerlo constantemente, yo tengo que hacerlo aquí en el while, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de una pequeña función, ¿ya? Que voy a escribir en esta parte. Entonces, voy a escribir aquí mi función, que se llama, bueno, función void, que le voy a llamar enviar dato, ¿sí? Y me va a recibir como parámetro de entrada va a tener una variable, un signet char y le va a llamar dato, ¿sí? Ahí está. Ahí está mi función y acá le voy a definir cómo trabaja. Entonces, uy, ya, listo. Entonces, ¿qué va a hacer mi función aquí? Vamos nosotros a proceder a leer el estado de la bandera que está acá. Ya les indico cuál. La bandera que está aquí. ¿Sí? La bandera que me indica si el registro UDR de transmisión está vacío. ¿Sí? Entonces, recordemos que nosotros estamos momentáneamente enviando el dato. Entonces, ¿qué significa? Aquí nos dice, perdón, claramente, si este bit es uno lógico, o sea, si la bandera es uno lógico, quiere decir que el buffer está vacío. ¿Sí? Entonces, fíjense, si este bit es uno lógico, quiere decir que está vacío y por lo tanto, pues no habría un dato para enviar. Ya, entonces, ¿cómo procedemos a verificar? Siempre que nosotros queremos verificar el estado de una bandera, tenemos que hacerlo, pues, o podríamos hacerlo así, ¿no? Con un while. Y vamos a poner lo siguiente. Como estamos en el registro UCR0A, ¿sí?
Vamos a hacer un AND lógico entre esto y el estado de este pin, ¿no? Que sería el UDR0. Listo. Entonces, mientras esto sea verdadero, pues procederá a realizar la siguiente línea de código. Pero ahora analicemos. Dice, aquí estamos diciendo que, bueno, estamos poniendo la condición de que este bit va a estar en 1, ¿verdad? Es decir, todo lo que está dentro de este paréntesis va a ser 1 lógico. Por lo tanto, sería verdadero. Pero cuando este bit esté en 1, lo que nos decía aquí es que quiere decir que el buffer está vacío, es decir, como que ya envió el dato. O sea, el micro ya envió el dato, por lo tanto ya no hay un dato a enviar. Por lo tanto, pues lo que vamos a hacer es que para que exista un dato a enviar le vamos a negar esto de aquí. Cuando esto pase, pues ahora sí vamos a tener un dato ya en el buffer, ¿sí? Y le enviamos, ¿sí? ¿Cuál es ese dato que enviamos? Pues simplemente pues nosotros tenemos que cargar en donde, en el registro UDR0, que es donde nosotros, si recordamos, almacenamos nuestro dato. Sí, aquí estaba, ¿no? El UDR0, donde almacenamos nuestro dato. Y pues de ahí, pues, nosotros simplemente, ¿qué dato vamos a enviar? Pues vamos a crear una variable, ¿sí? Que se llama acá. Igual forma puede ser una unsigned char, ya que son datos de 8 bits, no hay ningún problema. Y aquí vamos a crear una variable dato. ¿Sí? Uy, perdón. Entonces este dato será el que nosotros enviemos. ¿Sí? Entonces ahora sí. Ahora la pregunta sería, ¿qué es dato? ¿Sí? Nosotros sabemos que el dato va a ser enviado, pero ¿qué es dato? Entonces vamos a nuestro while, donde nosotros siempre tendremos que estar generando o leyendo esta función. Entonces aquí en el while lo que vamos a hacer es simplemente lo siguiente. Vamos a decir envío de datos. ¿En qué datos va a ser? El dato que va a estar en el deep suite, ¿verdad? Que va a ser de 8 bits. Entonces, ¿cómo yo puedo ver obtener este dato que está acá en el deep suite del puerto B? Simplemente leyendo el puerto, ¿no? Es decir, en la variable dato yo voy a guardar lo que está en el pin B. Entonces ahí ahora en dato tengo todo ese dato de 8 bits que está en pin B. Y cuando ya tenga el dato, pues le mando a llamar a mi función que se llama envar dato, ¿sí? Y dentro de esto, pues le pongo el parámetro dato y se acabó. Pues, ¿qué es lo que está haciendo? En la variable dato tengo todo, bueno, valga la redundancia, el dato que está en el puerto B, ¿sí? Y le mando a la función. ¿Y la función qué hace? Bueno, primero verifica si el buffer está vacío y listo para enviar. Y le carga en el registro UDR0 el dato que hemos estado leyendo en el PIN B. Y este dato pues se irá ya a la view que momentáneamente ya vamos a ver cómo lo recibimos. ¿Sí? Entonces así se hace. ¿Ya? Ahorita ya hemos enviado el dato. Ahora vamos a recibir. Como les había comentado antes, no siempre vamos a estar recibiendo el dato. Es decir, no vamos a estar gastándonos leyendo aquí a cada rato el buffer. ¿Sí? Nosotros más bien cuando recibamos un dato, ¿sí? Vamos a generar una interrupción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esa parte? Simplemente como nosotros ya habilitamos la interrupción por recepción, ¿sí? Entonces únicamente tenemos que escribir el vector de interrupción. En este caso, si se bueno, dice rusart y tenemos que buscar la recepción, ¿sí? Que está aquí. Entonces, cuando se provoque la interrupción por recepción, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros recibamos, vamos a escribir otra variable que se llama dato2, ¿vale? Cuando nosotros recibamos, ¿sí? Cuando el view nos envíe un dato, lo primero que tenemos que hacer es guardar en esta variable que le he llamado dato2 todo lo que está en el registro UDR0. Recuerden que cuando se envía el dato, ¿sí? Nosotros almacenamos el dato de transmisión aquí, ¿sí? Es decir, en el registro UDR, en la parte de transmisión se almacena el dato, ¿sí? Y cuando se recibe, pues se almacena aquí, pero en esta parte de recepción, ¿sí? Entonces, como que este registro trabaja tanto para recepción como para transmisión, pero es el mismo, ¿sí? Entonces, aquí cuando enviamos, ¿sí? Y acá cuando recibimos. Es decir, este dato le guardamos en este registro UDR0. Y cuando ya lo tenemos guardado aquí, simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mostrar,
ese dato del UDR0 por el puerto A, porque a la larga sigue siendo un dato de 8 bits. Y listo, y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por el puerto A, yo quiero que me saque dato 2. Y se acabó. Eso sería todo. Entonces, básicamente con eso ya hemos concluido todo lo que tendríamos que realizar para poder hacer nuestra... Los voy a compilar. Voy a ver algo por ahí, me faltó un punto y coma. Eh, Aquí, punto y coma. Listo, ahí está. Listo, entonces ahora sí, vamos a nuestro LabVIEW. Voy a generar un nuevo HMI. Permítame un minuto. Listo, entonces yo he abierto un nuevo BI, ¿sí? BI se llama así cuando nosotros abrimos un nuevo esquema de LabVIEW. Bueno, y conforme avance la clase, pues yo les voy a explicar algunos comandos que son muy útiles para realizar la comunicación, o para realizar, perdón, el HMI. Por ejemplo, si tenemos así, nosotros queremos navegar, digamos, entre el panel frontal y el diagrama de bloques, pues simplemente es con el comando control E. ¿Sí? Entonces, miren, control E y voy navegando entre estas dos. Si yo quiero que se divida en dos ventanas, pues le pongo control T. Ahí tengo para poder visualizar simultáneamente. ¿Ya? Entonces, por motivos prácticos voy a trabajar por este momento de esta forma. ¿Sí? Ya. Entonces, verán. Siempre primero se procede a poner qué se necesita en el panel frontal, ¿sí? Recordemos nuestras diapositivas, nosotros necesitábamos poner simplemente unos LED indicadores y unos botones, ¿sí? Entonces, nosotros cuando damos aquí, estamos navegando en el panel frontal, damos un clic derecho y se nos abre lo que se conoce como la paleta de opciones. Entonces aquí nosotros tenemos muchas opciones como datos para poner datos numéricos, tenemos sliders, indicadores análogos, termómetros, aquí booleanos, tenemos botones, LEDs, ¿sí? Y así entre otras cosas, ¿ya? Entonces, estas son las generales, son si se fijan un poco normales. Cuando ustedes navegan acá y se van a Silver, ¿sí? Silver nos presenta lo mismo que está acá arriba, solo que tiene un diseño un poco más actualizado, ¿sí? Un poco más chévere. Entonces vamos a utilizar estos, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es insertar, pues, bueno, vámonos primero, eso me estaba olvidando, primero vamos a realizar la comunicación o el esquema básico para realizar la comunicación serial que les había indicado en la diapositiva, que es esto, ¿no? ¿Sí? Entonces siempre, bueno, como queremos que la comunicación se esté realizando indefinidamente, nosotros vamos a ingresar un lazo while. En este caso damos igual clic derecho, se nos aparece la paleta de opciones. Y aquí donde dice structure tenemos diferentes lazos. Lazos for, lazos while, este case que es como si usáramos un if y entre otras cosas. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a utilizar un lazo while, le damos clic y arrastramos, o sea, tenemos clic derecho y presionamos arrastrado hasta donde queremos que se haga nuestro lazo. ¿Ya? Entonces nos aparece un contador de eventos y una condición de lazo para parar, ¿no? Entonces aquí simplemente nosotros podemos bueno, después vamos a realizar eso. Eh, Seguimos dando clic en la paleta de opciones y nos vamos a donde les había dicho, a Instrument IO. Y aquí donde dice Visa. O si ustedes no quieren estar siempre, perdón, donde dice serial. Ya, si ustedes no quieren siempre estar volviendo a meterse acá, simplemente le dan aquí en anclar, sin esta tachelita, y se les queda la paleta esta, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Primero, el que dice configure port, ¿sí? Lo vamos a poner afuera del lazo. Entonces, si ustedes quieren ver qué hace este bloquecito, lo que pueden hacer es apuntarlo y darle control H, y se nos aparece una ventanita que nos indica qué es lo que tiene y qué significan los puntitos donde vamos a tener que conectar las cosas. Entonces aquí si se fijan le dice, para configurar este puerto serial nos pide la velocidad de transmisión, el número de datos, la paridad, entre otras cosas, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a coger el Visa Write, ¿sí? Entonces en el Visa Write nosotros vamos a ponerle primerito, ¿ya? De igual forma, ¿no? Pueden ahí ver qué hace, ¿sí?
vamos a escoger el que dice bytes at port, vamos a poner en la mitad, y por último el que dice read. ¿Ya? Y finalmente vamos a coger el que dice close para cerrar el puerto. Y se acabó. No podemos cerrar esto porque no necesitamos más. Ya. Entonces nosotros vamos a conectar. Si se fijan aquí y ahí, pues como que un conectorcito morado. Y le vamos a llevar arrastrando. O puede ser que con un clic simplemente le dan clic y le sueltan y le mueven y se arrastra. Al pin moradito que está aquí en este, ¿no? De igual forma vamos a hacer con eso con todos los elementos, los bloques. Listo. Entonces esto igual lo vamos a hacer aquí. Hay un dato de error, ¿sí? Esto nos permite para identificar errores en la simulación, cuando simulemos o corramos del HMI. Sí, aquí hay también uno. Entonces esto siempre hay que hacer, ¿no? Listo. Entonces si se fijan es el esquema básico que yo tenía acá en la diapositiva. ¿Ya? Entonces ahora sí, vamos a proceder a configurar esto. Entonces verán, si se fijan aquí nos decía que necesitamos la velocidad, pongámosle control, la velocidad, el número de datos y este que dice Visa Resume Name. Entonces verán, aquí donde dice Visa Resume Name, nosotros le vamos a dar clic derecho, ¿sí? Le apuntamos así donde dice Visa Resume Name, le damos clic derecho y le ponemos crear control, ¿sí? Entonces cuando creamos este control, fíjense, nos vamos acá y nos aparece esta opción acá en el panel frontal. Le podemos mover. Y aquí básicamente lo que nos indica o lo que nos permite escoger es el puerto con el cual nosotros queremos trabajar, el puerto virtual. En este caso, si se fijan, es el COM1 y el COM2. Si no les aparece nada, ustedes pueden darle clic en refresh y le dan otra vez clic aquí y ya les aparecerá, ¿sí? Es el COM1 y COM2 que nosotros podemos utilizar como puerto virtual. ¿Ya? Volvamos al diagrama de bloques. Esto le pueden mover para acá arribita para que no les cause problemas. Y si se fijan, tenemos la velocidad de transmisión. Como nosotros no vamos a tener, podemos hacerle clic derecho igual crear control y nos vamos igual al panel de acá y aquí tenemos la opción, fíjense, donde nosotros podremos elegir la velocidad. Si se fijan, podemos irle cambiando. ¿Sí? Pero en este caso, como siempre va a ser constante, no vamos a mover de velocidad, lo que podemos hacer es borrar esto. Y aquí, bueno, si les queda una liñita así, pueden utilizar el comando control B de burro y pues le borran, ¿ya? Entonces, si le dan aquí clic derecho y le crean una constante, pues automáticamente se les crean 9600 y con eso está bien, ¿sí? Ya tenemos la velocidad. El número de datos de igual forma le hacen clic derecho crear, como sabemos que vamos a trabajar con 8 datos, no, con 8 bits, perdón, crean una constante, ya sabemos que vamos a trabajar con 8. Y aquí donde dice paridad, le dan clic derecho igual crear constante. Mira, les aparece esto de acá, donde ustedes podrán escoger cualquier constante. No hay paridad, par, impar, entre otros, ¿sí? En este caso le dejamos deshabilitada porque no hay paridad. ¿Ya? ¿Y qué más? Tenemos por aquí flujo de control, el número de bits de parada, igual que como sabemos que no, estos son elementos que nunca van a cambiar, por tanto le podemos poner como constantes. ¿Sí? Fíjense, ahí tenemos 2 bits de parada también. ¿Ya? Si es que lo fueran a cambiar, le pueden poner como control y desde el panel frontal le van a poder cambiar la opción. ¿Sí? Por el momento la dejamos ahí. Listo, fíjense, aquí tenemos el buffer de escritura. Entonces nosotros, como les había comentado, aquí vamos a tener que, o sea, cuando lo que conectemos aquí va a estar nuestro dato que nosotros querramos escribir o enviar al microcontrolador. En este caso va a ser un dato de 8 bits, ¿ya? De igual forma acá con el de lectura, aquí es donde vamos a recibir, perdón, vamos a ver, dame una cosita, ¿sí? ¿Se fijan lo que dice aquí? Aquí vamos a poner el dato que vamos a leer del microcontrolador, ¿sí? ¿Listo? Ya. Entonces el dato que el dato que leamos, simplemente acá le vamos a trabajar y, no sé, realizar alguna cosa en el HMI, ¿sí? Entonces este dato que nosotros leamos pues va a ser el dato de 8 bits que está en los deep switch, ¿sí? Y le vamos a trabajar de alguna forma. Listo, entonces
Una cosa que nos falta, nosotros tenemos que conectar, aquí nos dice bytes and port. Básicamente esto lo que nos indica es el número de caracteres que existe en la trama, perdón, en el buffer del computador. Entonces cuando el micro envía un dato al computador, pues el computador lo almacena en un buffer. Y pues simplemente nosotros con esto aquí nos indica cuántos números de caracteres o cuántos caracteres hay eh, en ese buffer. Y pues eso es lo que nosotros vamos a leer. Por tanto, le conectamos acá donde dice bytecount de este bloque. Y listo, con eso ya estamos completos. Listo, entonces ahora sí, vamos a hacer como primer paso, eh, vamos a hacer lo que es la lectura de los datos, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí en el buffer siempre va a estar un dato del tipo string. Cuando está en color rosado es tipo string. Entonces, nosotros si podemos crear aquí, digamos, le damos clic derecho, podemos crear un indicador. Entonces, se nos va a crear un indicador acá, pero esto pues simplemente va a estar en código ASCII, entonces no nos va a servir. Sí, por lo tanto, no deberíamos hacer un tipo de conversión para poder apreciar ese dato. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a utilizar, vamos clic derecho, le damos aquí donde dice string, y acá donde dice number string conversion o path array string. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir este dato de tipo string a un dato que sea un arreglo de bytes. ¿Sí? Entonces, cogemos esto, le damos clic y le ponemos aquí. Entonces, si se fijan, miren, rosadito con rosadito, si se van a conectar, chévere. Entonces aquí lo que tenemos acá, si se fijan, ya es un arreglo de bytes, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Eh, Básicamente, si nosotros aquí también podríamos poner un indicador, ¿sí? Si se fijan, vamos a ver, podemos hacerlo poner un indicador, nos vamos acá al panel frontal, y ya tenemos nuestro arreglo de datos, ¿sí? Fijan, ahí están, estos son todos los datos que nosotros vamos a poder visualizar, pero no nos sirven porque nosotros, si se fijan, recordemos el dato que va a llegar acá, ¿sí? Uy. El dato que va a llegar acá básicamente es lo que estamos nosotros enviando, un dato de 8 bits, ¿sí? Entonces, esto de aquí, este dato nosotros vamos a tener que mostrarle si recordamos la diapositiva, esto de aquí, tenemos que mostrarle en 8 LEDs, ¿sí? Es decir, no en 8 números, sino en 8 LEDs, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a crearnos, acá vamos a nuestro panel frontal, y aquí vamos a crear un arreglo de LEDs. Damos clic derecho, nos vamos aquí donde dice Data y Container y aquí donde dice Array. Le damos clic, tenemos el array. De hecho, vámonos, como les había comentado, al Silver. Hacemos lo mismo, Data Container y un Array. ¿Ya? ¿Y array de qué? Clic derecho, Silver, y vamos a un array de booleanos, es decir, un array de letitos. Le metemos aquí y automáticamente ya tenemos el array de LED. Como son 8, simplemente arrastro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, ahí está. Si quieren, bueno, no se puede hacer más grande, sí se podría, pero le vamos a dejar momentáneamente de esta forma. Listo. Ya. Entonces, cuando ustedes crean este arreglo acá, si nos vamos al diagrama de bloques, se nos creó un arreglo. Entonces, si recordamos, nosotros ya podríamos conectarle directamente aquí, porque ya es un arreglo, ¿no? Bueno, no se nos va. Nos falta convertir algo. Si se fijan, esto es de color azul. Los colores representan siempre el tipo de datos que nosotros estamos trabajando. Por lo general, los verdes son booleanos, los azules son numéricos y los rosados son de tipo string. Y los tomates también van a ser otro tipo que van a ver. Entonces no podemos conectar directamente porque este es un arreglo de bytes, ¿sí? De números, y este es un arreglo booleano. Entonces tenemos que convertir el dato. Vamos, clic derecho, aquí donde dice numeric y aquí donde dice conversion. Entonces vamos a buscar el que dice... No, bueno, creo que es en Boolean, déjame ver. Eso, aquí mire. Un dato numérico que le convierta a un arreglo de datos booleanos. Le damos aquí. Fíjense, nos va a convertir y ya tenemos. A ver, ¿por qué no me dio? Permítame. No, ya sé que me falta. Listo. Como aquí tenemos un arreglo, sí, es decir, yo estaba cometiendo un error porque estoy convertir un dato numérico, pero esto no es un dato numérico, esto es un arreglo primero. Entonces vamos a nosotros primero obtener los datos de ese arreglo. Entonces primero vamos a irnos aquí donde dice array y donde dice el index array.
Este index array lo que nos permite es extraer los elementos que existen en un arreglo. Entonces, ¿cuál es el arreglo? Pues le conecto acá en el primerito. ¿Sí? Este es el arreglo del cual yo quiero extraer los datos. Y acá simplemente me dice que ponga el índice, es decir, el index, ¿no? Entonces creo una constante y le dejo en cero, porque yo voy a querer extraer siempre el primer dato, ¿sí? Ahí se va a almacenar el dato que yo estoy poniendo, que estoy leyendo acá del micro, ¿sí? Entonces ahora sí, aquí si ya tengo un elemento que es numérico, que es único, pues entonces ahora sí me sirve ya el dato que está, el bloque que estaba poniendo acá. Ya, se conectó automáticamente, ya valió, y ahí sí, simplemente aquí, ya que es verdecito, le conecto. Listo. Entonces hasta ahí ya tenemos realizado nuestra parte de la lectura. ¿Ya? Eh, listo, para poder simular lo que nos falta aquí es un control, ¿sí? Siempre nosotros vamos a necesitar poner una condición para que este lazo se detenga. Lo que vamos a hacer es clic derecho y vamos a crear un control, ¿sí? Y pues si nos vamos al panel frontal, se nos va a aparecer aquí. Podemos hacerle más grande. Eso ya queda a su criterio. Listo. Ya. Ahora, nosotros ya podríamos simular ahí. Vamos a simular para ver si nos funciona, ¿ya? Vamos a momentáneamente a borrar esto. Se conecta. Ya. Fíjense aquí, cuando nos aparece aquí una flechita, si se fijan, si antes yo tengo desconectado algo, la flechita aquí no nos permite simular, ¿sí? Esto es para poder correr el programa. Si es que yo ya realizo la conexión que debo, verán cómo cambia la flechita. Si ven aquí ya se aparece, ¿ya? Entonces puedo simular. Ahorita simplemente he hecho la lectura. Entonces vamos a proceder a simular esto. Pues esto ya no nos interesa un ratito, más bien nos interesa lo que es el panel frontal, que sería este, ¿sí? Y pues aquí en nuestro programa voy a ponerle la mitad acá y la mitad acá, ¿sí? Para poder apreciar bien todo. Listo, entonces verán, yo ya le cargué el programa, ¿sí? Ya lo tengo cargadito, ¿sí? No se olviden de... Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a configurar? Cuando yo le doy doble clic a este comping, aquí está puesto como un puerto virtual, un puerto físico de COM1, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para que funcione acá en la view, nosotros damos clic, tiene que estar en el otro puerto, COM2, si es que no, no nos va a funcionar. Entonces le damos clic, ¿sí? Y pues procedemos a simular también acá. Simplemente le damos, bueno, le damos en este Run Continuously, ¿sí? Y ahí está. Pues veamos si es que nos funcionó. Veremos que sí. Ah, sí, lo que está pasando es algo. Ya me estoy olvidando algo. No sé si se dieron cuenta. Eh, sí funcionó. Lo único, se vio rápidamente. Lo que está pasando es que no estamos viéndolo. O sea, el ojo humano no está percibiendo lo que está llegando. Entonces, lo que siempre vamos a hacer es poner un retardo, así como que un delay. Nos vamos acá, clic derecho a timing y ponemos un wait. ¿Sí? Entonces quiere decir que este lazo se ejecute aquí donde dice milisegundos to wait, creamos una constante y le ponemos que se ejecute cada segundo. ¿Sí? Y pues con eso ya básicamente un ratito tendríamos ya lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? A ver, entonces vamos a simular así, a ver. Pongámosle. Es un poco complicado trabajar con una sola ventana, pues vamos a tratar de hacer lo que podamos, ¿ya? Entonces, simulamos. Entonces, fíjense, no sé si se alcanzaron a ver. Miren, yo presioné el primer botón y está prendido. Y acá se presionó el primer, se prendió el primer LED. Prendo el último y se prende el último. ¿Sí? Entonces, pues, yo puedo prender así los que yo desee, se van a ir prendiendo los que decimos. ¿Sí? Bien, se prenden todos. Se está demorando un poco por el 1 segundo, ¿no? Y obviamente ahí también depende mucho de la capacidad de su computador, ¿no? Entonces voy a ver si le pongo menos tiempo. Pongámosle 500. Simulemos y ahí sí vamos a ver cómo funciona. Entonces ahí estuvo un poco más rápido. Listo. Entonces, si se fijan ahí nosotros hemos realizado la comunicación entre el Proteus y entre el Aviu. ¿Sí?
Listo, entonces vamos con lo siguiente. Ya está funcionando lo primero. Vamos con lo otro. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso, vamos aquí, vámonos al panel frontal. Bueno, paremos la simulación. Eh, Recomendación, ahorita me pasó lo siguiente. Siempre cuando ustedes desean parar la simulación, siempre primero paren el Proteus y después, perdón, primero paren el View y después paren el Proteus. Sí, porque a veces cuando paran primero el Proteus, el View se queda sin recibir datos y empiezan a tener errores. Y hay ocasiones en las cuales les toca cerrar el programa y volverlo a abrir. ¿Sí? Entonces, es recomendación, párenle, ¿ya? Pues vamos con esto. Aquí lo que vamos a necesitar ingresar es 8 botoncitos. Entonces vámonos a Silver. Y aquí donde dice Boolean, ingresamos un push button Silver. Tenemos aquí. Y pues aquí podemos darle un nombre, ¿no? Y 1, ¿sí? Que es un botón 1, como sea, yo le he dado así. Y simplemente lo marcamos y con control y el clic sostenido izquierdo le vamos arrastrando. Vamos arrastrando a, ¿cuánto? 8, ¿verdad? Van 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, después ustedes ya para más tiempo le pueden ir arreglando. Ya, por motivos para que el video no se haga muy largo, yo no le voy a ir arreglando todo. Entonces nos vamos ya, acá ya tenemos los datitos, los botones, perdón, vamos al panel, el diagrama de bloques y ahí tenemos nuestros datos. Miren, vamos a ingresarlos todos en el dato, en el lazo, perdón. Para que no se nos vea tan grande, lo que podemos hacer, ¿sí? Vamos aquí, ponemos clic derecho, damos aquí y le quitamos la opción que dice View as Icon y nos queda de esta siguiente manera. No cambia la funcionalidad, ¿sí? Es exactamente la misma. Entonces seguimos, simplemente le vamos a poner a todos como iconos y le vamos ordenando, ¿ya? Sí, es muy importante el orden en el cual está puesto en el panel frontal, porque si no vamos a cometer errores. Nos va a aparecer cosas incoherentes, ¿no? Pues esto lo pueden hacer para que no gasten mucho espacio, ¿sí? Entonces verán, una cosa antes de seguir, nosotros, ustedes pueden, eh, como es programación gráfica, no importa que sea gráfica, ustedes igual pueden hacerlo de muchas formas, ¿no? O sea, las formas que yo le indico no es el único camino, existen muchas formas. Y esto se van a dar cuenta por la forma en la que yo voy a hacer eh, esta parte para la lectura la escritura de los datos en el microcontrolador, ¿sí? Entonces, eso siempre que ustedes van a programar algo se les dice, ¿no? La programación depende de la lógica de cada persona, más no depende de algún camino siempre en específico que se debe seguir, ¿sí? Entonces, listo. Eso nomás para comentario. Entonces, voy a volver a conectar el buffer de lectura, ¿sí? Y aquí sí, de igual forma yo necesito un dato. Mire, si ustedes le mueven así y les queda muy feo, lo que pueden hacer, otro atajo, es darle clic derecho y ponerle clip to wire. Entonces el cablecito como que automáticamente se va a arreglar de la forma más adecuada. ¿Sí? Ya. Entonces, verán, aquí qué es lo que vamos a necesitar. Nosotros necesitamos enviar un dato de 8 bits acá, ¿sí? Para que se refleje en estos LEDs. Entonces, si nosotros vamos a hacer un pequeño algoritmo, ¿sí? Para poder insertar o mandar de alguna forma un dato de 8 bits. Entonces, por ejemplo, si yo prendo este primer botoncito, ¿sí? Le aplasto este primer botón, me va a mandar un valor numérico, un valor booleano de 1, pero yo no sé, de alguna forma acá tiene que llegarme un dato de 1, un dato numérico, un dato de 1. Es decir, si yo prendo estos dos, me va a tener que llegar un dato numérico de 3, ¿sí? Entonces, de alguna forma, pues el hecho de que estos dos estén prendidos, tengo que hacer que estos le envíen acá un dato de 3. Si yo prendo todos, me tiene que llegar de acá de alguna forma un dato de 255. ¿Por qué? Porque este dato de 255 es el que yo voy a enviar al microcontrolador, ¿sí? Y este 255, ¿sí? Le va a reflejar acá. Y pues obviamente acá también se van a prender todos los LEDs. ¿Sí? Si yo mando un dato de 3, es decir, prendo estos dos, acá le va a tener que llegar un dato de 3, porque eso va a hacer que acá al puerto envíe un dato de 3 y simplemente va a prender estos dos de acá. ¿Sí? Si se dan cuenta. Y así sucesivamente con los números. Entonces, ¿cuál es el algoritmo que yo
pensado para esto, básicamente lo siguiente. Vamos a escoger, permítanme, voy a hacerlo un poquito más grande porque siento que me va a faltar mucho espacio. Vamos a escoger una estructura, ¿sí? Case, que es como un if, ¿no? Hacemos así algo pequeñito. Y aquí básicamente esta estructura dice que si es que es verdadero, si es que, no sé, el dato que entra por este signito es verdadero, hace alguna determinada acción. O si es que es falso, hace otra determinada acción, ¿sí? Entonces, verán, si es que es verdadero, es decir, si presionamos, le llevo acá, si es que es verdadero, ¿sí? Lo que voy a hacer yo es aquí crearme una constante, ¿sí? Voy a numeric, me creo una numérica constante, y le pongo que si yo presiono ese botoncito, quiere decir que esto es mi 1, ¿sí? Y esta constante le voy a llevar acá, le podría llevar directamente acá, ¿no? Obviamente no puedo todavía, pero le voy eh, a saber que cuando es verdadero es 1 y cuando es falso, pues simplemente va a ser 0. Es como que yo no he presionado nada, ¿sí? Así lo voy a hacer. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente? Voy a que me permiten arreglarle para copiarle a todos los otros demás casos. ¿Sí? ¿Ya? Voy a copiarle para acá abajo. Clic derecho, control y arrastro. ¿Sí? Me voy con el segundo caso. Cuando es falso va a ser 0 en todos los casos. Ahora sí, cuando es esto, cuando presione este otro botón, ¿sí? Voy a hacer el caso de que solo presione solo este otro botón. En este caso ya no va a ser 1, sino va a ser, eh, sería 2. Como que estuviéramos, recuerden, al ser datos binarios, este es como que sería 2 a la 0, es decir, cuando es verdadero, bueno, aquí cuando es verdadero, sí. 2 a la 0 es 1, cuando sería acá, 2 a la 1 es 2, y así sucesivamente, ¿no? Tendría que irme bajando si fuera para el otro. 2 a la 3, ¿cuánto sería? 8, ¿verdad? Perdón, 2 a la 2 sería 4, ¿sí? Y así sucesivamente hasta finalizar. Ahorita me voy a tratar de subir un poco esto de aquí, que siento que nos va a faltar bastante espacio. Listo. Ya. Entonces, ay, permítame, estoy a subirle por acá, si no, no gano nada de espacio. Bueno, después lo subo. A ver, no, no, ahorita mismo, porque si no, no me va a dejar chance. Ya listo. Entonces, sigo con esto. Voy a copiar 8 de una vez para ya irme haciendo rapidito. Listo. Entonces voy a ir ordenando. Este es el 4, este es el 5. Ustedes ya lo pueden ordenar mejor. Ya. Entonces, de igual forma, ¿no? Conecto. Este es el cuando presiones 4. Aquí cuando presiones sería 2. 2, bueno, aquí sería ya 8. 2 al cubo. Aquí sería 16. 32, 64 y 128. Y cuando sean falsos, pues todos van a estar en 0. ¿Sí? Entonces de esta forma yo voy a lograr obtener mi valor numérico que quiero enviar al microcontrolador. Ahora, ¿qué me falta? Me falta aquí pues... Uy, perdón, se me fue. Ya. Ya, lo que me falta aquí básicamente es realizar la suma, ¿no? Qué feo esto. Ya, nos falta realizar la suma. ¿Cómo hacemos la suma? Pues damos clic derecho aquí en Numeric, aquí donde dice Compound Arithmetic, le damos clic. Sí, pues y aquí sumamos que todos los 8 valores. Estamos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y sumamos, ¿no? Simplemente le metemos acá y listo. De igual forma acá, ¿sí? Clic derecho. Es un poco a veces tedioso porque no es tan fácil maniobrar estas liñitas. Entonces, por eso nos dan la opción del clic.
el avión nos da esta opción de poderle arreglar la línea a lo que él considere mejor, ¿no? Si es que no, pues simplemente denle clic, arrástrenle, suéltenle, muévanse a otra dirección, denle clic, muévanse a otra dirección y así sucesivamente. Listo, entonces hemos sumado todos. Ya, y ahí tenemos, fíjense. Cuando nosotros presionemos algún botón, vamos a obtener el valor numérico de 0 a 255 que necesitamos acá. Sin embargo, lo que nos falta es, tenemos que hacer el proceso contrario a lo que hicimos acá. Si se fijan, aquí tenemos un valor de string y necesitamos hacerle un array. Acá tendremos que primero obtener un array y después convertirlo en un string, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Damos clic derecho y vamos a donde dice array y ponemos aquí el que dice build array, o sea, construir un arreglo. Damos clic y es un arreglo en este caso de una sola dimensión, por lo que si le conectamos no hay ningún problema. Y aquí pues simplemente vamos otra vez a string, a donde dice array string y convertimoslo al revés, ¿verdad? Que dice, no, perdón, creo que es en arrays, un numérico sería. Permítame un ratito, déjame ver acá lo tengo. Byte array to string, así sería en numérico. Se me perdió. Aquí está, byte array, sí, ya. Entonces es un arreglo de bytes, ¿sí? Que nosotros ahora le vamos a convertir a un string. Entonces le subimos para acá. Bueno, dejémosle aquí, no hay ningún problema. Le vamos a llevar acá. Y se nos conecta. ¿Ya? Este puntito rojo indica que tal vez los datos que estamos manejando no son los adecuados, o sea, el formato. Y lo único que hace es aumentar la memoria en el programa. Entonces no hay ningún problema, no es que no va a simular, sí va a simular, pero con ese pequeño inconveniente. ¿Ya? Y listo, eso sería todo. Esta es una forma, ¿no? De acuerdo de lo que... En el siguiente ejemplo vamos a ver que es un poco más fácil el dato que vamos a enviar, ¿sí? Esta es una forma debido al caso que nos tocó hacer, ¿ya? Permítanme, algo no está conectado. Ah, sí. Cuando tenemos falso, igual tenemos que conectarle acá, si no, pues todo está... El falso no está como que siendo conectado con nada. Pues cuando sea falso simplemente no suma nada, ¿no? Y listo, ahora sí ya nos dejó simular. Procedemos ya, vamos a hacerlo rápidamente sin necesidad de hacer tantas cosas. Vamos a simular, vamos a estar a ver, vamos más acá, ya, vamos simulemos, compilemos, listo. Entonces si se fijan sigue funcionando este dato que del botón que hemos enviado los datos, ¿sí ven? Lo que queremos ver ahorita es que funcione lo otro, ¿sí? Entonces vámonos acá. Ya. Entonces, si presionamos nuestro primer botón, a ver, se nos fue, permíteme un rato. ¿Qué pasó? A ver, permítame un ratito, déjenme ver. Tal vez cometí un pequeño error. Listo, bueno, ya detecté el error. Un error muy simple, pues se me habían mezclado aquí datos, o sea, este de aquí se me había venido por otro lado. Entonces obviamente me estaba enviando otro número numérico cualquiera que no es el que yo precisamente quería enviar, ¿sí? Entonces simplemente le volví a borrar este, le ordené mejor, sí, me di cuenta que vaya cada uno de los datos que son, ¿no? Sí, los que corresponden y listo, ahí sí vamos a simular. Ya. Entonces voy a irme al panel frontal que está aquí. Le simulo el programita, le corro. Y si se fijan ya están aplastados todos, ¿no? Sí, entonces simplemente si yo quiero apagar uno, voy apagándole. Sí, voy a apagar saltando uno. Y así sucesivamente, ¿no? Puedo ir controlando como yo desee los botones que yo quiero. Y si se fijan, lo de acá no se ha dañado, ¿sí? Sigo presionando acá, por ejemplo, se prendan, que se apaguen, se queden apagados todos, ¿sí? O que se prendan saltando uno. Ya, esperemos un rato. Como que falló. No, si no se dañó. A veces, pues, depende mucho también de sus computadoras, cómo lo tomen.
Y sí, acá bueno, acá sigue funcionando. Ya no sé, algo pasó acá. Déjenme revisar. A ver, procedamos a detenernos. Muy bien, a ver, déjenme revisar qué es lo que pasó acá, porque al parecer todo estaba bien. Bueno, la verdad, bueno, cuando se hace la comunicación, pues de esta forma existen a veces inconvenientes que más son problemas internos, más no del código que nosotros realicemos o de la programación que nosotros realicemos en la Vue. La única solución, o bueno, lo que más fácil se puede hacer es simplemente reiniciar todo el sistema, ¿no? Es decir, se cierra Proteo, se cierra la Vue y pues automáticamente ya vuelve a funcionar. O sea, si se fijan, ahorita ya está operando de manera adecuada. Estoy aquí y vamos a ver acá y pues también estará funcionando de manera adecuada lo que nosotros necesitemos hacer. ¿Sí? Listo, entonces ese es el primer ejemplo eh, de la comunicación en la Vue, la comunicación serial de un micro al mega, en este caso con un HMI que es en la Vue. ¿Sí? Entonces ya ustedes, pues si desean, pueden hacerlo más llamativo en la Vue. ¿Sí? Yo lo único que he hecho pues es dar a clic derecho y ponerme aquí en Decorations y poner un cuadrito. ¿Sí? Entonces pongo un cuadro, le encierro así todo y aquí le doy aquí donde dice Move to Back. A ver, déjame ver si debería funcionar. Porque es Move. No, perdón. Ya, ahí está. Si quieren poner alguna letra, le dan doble clic aquí y escriben, ¿no? Escuela Politécnica Nacional, lo que ustedes deseen, ¿no? Entonces eso ya depende de ustedes, como quieran decorarle. Eso ya queda a su criterio. Simplemente le marcan y aquí pueden ir cambiando hasta el tamaño de la letra. ¿Sí? Ya eso queda a criterio suyo, ya no es parte de la programación, sino más bien de cómo quieran decorarle. Listo, muchísimas gracias. Eso ha sido la primera parte de este video. ¿Sí? Para no extendernos más del video, el siguiente ejemplo vamos a realizarlo en una nueva clase. Y pues, ¿qué vamos a hacer en la siguiente, como último ejemplo? Pues vamos a implementar un sistema que permite realizar lo siguiente. Vamos a variar el ancho de pulso de una señal PWM, ¿sí? En el microcontrolador. Y esta variación lo vamos a realizar desde el HMI en el PC. ¿Sí? Y desde el microcontrolador vamos a ingresar dos datos de 8 bits. ¿Sí? En este puerto A y en el puerto C. ¿Sí? Y en el HMI se va a mostrar la suma de estos dos valores. Nada más. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente clase.